¿Cómo andan, chicos? Bueno, vamos a ver una clase cortita de electrocardiograma para tener conocimiento de los conceptos básicos y nociones del electrocardiograma en la clínica. Bien, entonces, antes de empezar con el electrocardiograma, vamos a ver un resumen rápido de anatomía del corazón y sistema de conducción. Entonces, nosotros ya sabemos que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, donde las aurículas derecha e izquierda reciben sangre a través de las venas y los ventrículos eyectan esa sangre a través de las arterias. ¿Cuál es la función del corazón? Básicamente de ser doble bomba. ¿Qué quiere decir esto? Que recibe y a su vez eyecta la sangre. Y esto de recibir y eyectar sangre forma lo que llamamos ciclo cardíaco. Otra cosa también para recordar es de las válvulas. Tenemos las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares. Las aurículas ventriculares, como dice la palabra, son las válvulas que están entre las aurículas y los ventrículos. La válvula que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se llama válvula tricuspidia y la válvula que se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se llama válvula mitral. También tenemos las válvulas semilunares, que tenemos la válvula pulmonar y la aórtica. La pulmonar se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar para llevar la sangre al pulmón para oxigenarla, y la válvula aórtica se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta para llevar la sangre a todo el cuerpo. El sistema de conducción cardíaco, también llamado sistema cardionector, está conformado por un conjunto de fibras miocárdicas especializadas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la capacidad de producir y transmitir impulsos eléctricos de forma automática, rítmica y ordenada a las masas musculares del corazón para que cada una se contraiga y así poder formar lo que llamamos ciclo cardíaco. Entonces, todo este sistema comienza por el nodo sinoauricular, que lo vamos a encontrar en la aurícula derecha, a la derecha del orificio de la entrada de la vena cava superior. Y a este nodo sinoauricular también lo llamamos marcapasos del corazón, porque, como su palabra lo dice, marca el paso de las contracciones de las masas musculares. El nodo sinoauricular va a transmitir un impulso eléctrico al nodo aurículo-ventricular, que como su palabra lo dice, está entre la aurícula y el ventrículo, específicamente cerca del orificio del seno coronario, y recibe el impulso del nodo sinoauricular y lo dirige hacia el haz de His para luego poder llevarlo a las fibras de Purkinje para que se contraigan. Entonces, el haz de His se encuentra en la porción membranosa del tabique interventricular, que es el tabique que se encuentra entre ambos ventrículos, que vendría a ser el número 3 y 4 de la imagen. Este haz de His se va a dividir en 2 ramos, uno derecho y otro izquierdo, y cuando llega a la punta del corazón da ramificaciones que se llaman fibras de Purkinje para poder inervar todo el músculo de los ventrículos y poder contraerlos. Entonces, el ciclo cardíaco que tanto venimos hablando es un ciclo que incluye todos los fenómenos asociados con un latido cardíaco. O sea, este ciclo cardíaco ocurre en un latido cardíaco y consiste en 2 partes. En una parte que se llama sístole, que es la contracción del músculo, que es donde todas las cámaras eyectan sangre, y otra parte que es la diástole, que es la relajación de ese músculo, que viene después de la contracción. Una vez que el músculo se contrae, luego se relaja y es el momento donde las cámaras se llenan de sangre. Entonces, el ciclo cardíaco tiene 5 componentes: el llenado ventricular, la contracción auricular, la contracción isovolumétrica, la eyección ventricular y la relajación isovolumétrica.
Como este es un ciclo, siempre donde empieza es donde termina ese ciclo. Entonces nosotros vamos a empezar a hablar del ciclo muy rápidamente, porque esto ya lo vieron, desde el llenado ventricular. Bien, comencemos a hablar sobre el llenado ventricular. En este momento, las aurículas van a estar llenas de sangre y al estar las válvulas AB cerradas generan mucha presión. Una vez que la presión de las aurículas le ganan a los ventrículos, las válvulas AB, o sea, las válvulas auriculoventriculares, se abren y empiezan a descargar su contenido en los ventrículos correspondientes, o sea, la aurícula derecha en el ventrículo derecho y la aurícula izquierda en el ventrículo izquierdo. Esta descarga se produce a través de un flujo pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo no necesito energía o una contracción auricular para que pueda descargar en el ventrículo. Y esta descarga es sobre el 70% del contenido de la aurícula, o sea, no se descarga toda la sangre de la aurícula al ventrículo. De ahí pasamos a la fase de contracción auricular. En este momento sí se necesita una contracción auricular para que descarga. Entonces el flujo no es pasivo, deja de ser pasivo para convertirse en un llenado activo. O sea, al contraerse la aurícula, genera que el resto, o sea, el 30% restante de esta fase, pueda descargarse en los ventrículos. En este momento, las válvulas AB siguen abiertas y las válvulas semilunares están cerradas. Entonces, una vez que las aurículas descargan todo su contenido a los ventrículos son los que tienen mucha sangre y las aurículas, al no tener sangre, baja la presión y los ventrículos empiezan a aumentar su presión. Y a esto es lo que llamamos contracción isovolumétrica, o sea, los ventrículos despacito se empiezan a contraer muy despacito y esto empieza a generar un aumento de presión con el mismo volumen. Siempre que lean iso quiere decir igual y esta palabra que es isovolumétrica quiere decir que tiene la misma cantidad de volumen en esta cavidad. En este momento recuerden que es el momento que cierran las válvulas AB generando el primer ruido cardíaco y las válvulas semilunares siguen cerradas hasta el momento que el ventrículo genera tanta pero tanta presión que le gana a la presión de las arterias, o sea, la arteria pulmonar de parte del ventrículo derecho y la arteria aorta de parte del ventrículo izquierdo, y se produce lo que conocemos como eyección ventricular, que es el momento que las válvulas semilunares, o sea, la válvula tricuspidia y la mitral, se abren para que los ventrículos descarguen su contenido en sus arterias correspondientes, o sea, el ventrículo derecho en la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo en la arteria aorta. Entonces, una vez que los ventrículos descargan, o sea, se contraen completamente y descargan su sangre en sus arterias, se produce la relajación isovolumétrica, o sea, en este momento la presión de los ventrículos desciende y la presión de las arterias es tan grande que hace que las válvulas semilunares se cierren. Entonces, al cerrarse, generan que el músculo cardíaco, o sea, el músculo ventricular, se empiece a relajar, ¿sí? Y esto es también isovolumétrico. ¿Por qué es isovolumétrico? Porque la descarga ventricular hacia sus arterias no es completa, siempre queda un remanente, ¿sí? Muy chiquitito. Y ese remanente es una misma cantidad de volumen, por eso es isovolumétrica. Bien, y esto es un resumen muy grande de lo que vimos en la clase de corazón. Bien, entonces, después de haber hecho un resumen rápido de ciclo cardíaco y sistema de conducción, vamos a poder relacionar estas dos cosas con el electrocardiograma. Entonces, nosotros decimos que el sistema cardionector es lo que le va a dar
lugar a las fases del ciclo cardíaco, o sea, que gracias a los impulsos eléctricos que el sistema de conducción va enviando, produce que cada cavidad se contraiga y se relaje. Entonces, todo este sistema de conducción y el ciclo cardíaco pueden ser recogidos, todas estas señales, por lo que se llama el electrocardiógrafo y gracias a esto podemos evaluar la función cardíaca y poder detectar una posible anomalía. Bien, en esta diapositiva entonces tenemos dos imágenes. A la izquierda tenemos un típico electrocardiograma que después lo vamos a analizar en detalle y a la derecha tenemos tres gráficos que nos representan diferentes cosas en un mismo ciclo cardíaco. El primer gráfico representa una línea que básicamente mide las presiones ventriculares en diferentes partes del ciclo cardíaco. El segundo es un electrocardiograma en las diferentes partes del ciclo y el tercero muestra en qué momento ocurren los sonidos cardíacos. Entonces, el primer gráfico lo que están midiendo son las presiones en el ventrículo en diferentes partes del ciclo cardíaco. Esta primera parte, donde veo que la presión es muy chiquitita comparado a las demás, es la parte del llenado ventricular, o sea, el ventrículo se está llenando de sangre y en el momento que deja de llenarse de sangre es el momento que se cierran las válvulas AB, o sea, la mitral y la tricuspidia. Y en este momento también están cerradas las válvulas aórticas y pulmonares. Entonces, la presión de los ventrículos empieza a crecer mucho porque está todo cerrado y se genera lo que llamamos la contracción isovolumétrica. En el momento que la presión del ventrículo le gana a las presiones de las arterias es cuando se genera la eyección de los ventrículos hacia las arterias, hasta que baja lo suficiente, o sea que la presión del ventrículo baja y es menor que la presión de las arterias, o sea, de la arteria pulmonar y la arteria aorta, y se cierran las válvulas semilunares, o sea, se cierra la aórtica y la pulmonar. Y el ventrículo sigue descendiendo, o sea, la presión de los ventrículos sigue descendiendo hasta retornar a una línea basal, o sea, una línea normal. Y todo esto es representado por lo que nosotros recién estábamos hablando sobre las diferentes fases del ciclo cardíaco. Y acá, en el gráfico del electrocardiograma, representa también las diferentes partes del ciclo cardíaco a través de ondas, segmentos y complejos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, entonces, antes de empezar a analizar un electrocardiograma, vamos a hablar sobre qué es y cómo se logra obtenerlo. El electrocardiograma, entonces, decimos que es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, o sea, que es la representación gráfica del sistema de conducción que vimos anteriormente. Se logra gracias a este aparato, que es un electrocardiógrafo, el papel milimetrado y los electrodos que están conectados al electrocardiógrafo a través de cables. Los electrodos son estos dispositivos que vemos con diferentes colores y los chupetes en azul, que son capaces de recoger los potenciales eléctricos del corazón, o sea, son capaces de recoger lo que está pasando, los impulsos eléctricos que están ocurriendo en el corazón. Y las derivaciones son los impulsos eléctricos que ocurren entre dos electrodos, ¿sí? Tenemos 12 derivaciones, 6 en el plano frontal, que son de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, y 6 en el plano horizontal, que van de B1 a B6. Entonces, antes de empezar a hablar de las derivaciones frontales, primero tenemos que colocar los electrodos en el paciente. Entonces se coloca un electrodo en la muñeca derecha, en la muñeca izquierda, en el tobillo derecho y en el tobillo izquierdo. El tobillo derecho, o sea, el electrodo que se coloca en el tobillo derecho no se utiliza para formar derivaciones, sino que se utiliza como
cable a tierra. Entonces, las derivaciones frontales las podemos dividir en derivaciones bipolares y derivaciones unipolares. Las derivaciones bipolares, como dice acá, tienen dos polos y las unipolares tienen un polo. Entonces, el concepto de derivación es que lo que mide es la electricidad entre un punto y el otro. Y esos puntos vamos a tener electrodos. Como dijimos anteriormente, ponemos un electrodo en la muñeca derecha, otro en la muñeca izquierda y otro en el tobillo izquierdo. Entonces, las derivaciones bipolares, o sea, dos polos, van a medir la diferencia entre el electrodo de un lado y del otro. Entonces, tenemos tres derivaciones. La derivación D1, que mide la electricidad entre la muñeca derecha y la muñeca izquierda. D2, que mide la electricidad entre la muñeca derecha y el pie izquierdo. Y D3, que mide la electricidad entre la muñeca izquierda y el pie izquierdo. Las derivaciones unipolares, dijimos que es uni, viene de uno, y polares, polo, básicamente. Entonces, para poder tomar un punto de referencia, o sea, para poder generar una derivación, porque dijimos que una derivación es que mide el potencial eléctrico entre dos puntos, vamos a tomar un punto de referencia, que se llama punto teórico, que va a ser el centro de mis tres electrodos que yo puse, o sea, puse uno en la muñeca derecha, uno en la muñeca izquierda y otro en el pie izquierdo. Entonces, a partir de estos electrodos que yo introduje en el paciente, mi punto medio en este triángulo va a ser mi punto de referencia y va a ser el corazón. Entonces, a partir del corazón, que es mi punto de referencia, yo voy a tomar la primera derivación que va a ir desde ahí hacia la muñeca derecha, que la voy a llamar ABR. R viene de right, que es de derecho en inglés. Después, la segunda derivación va a ser a partir del corazón hacia la muñeca izquierda. Y esa la voy a llamar ABL. L viene de left, que es izquierdo en inglés. Y la tercera derivación unipolar va a ir desde el corazón, o sea, desde el punto teórico, hacia el tobillo izquierdo. Y la voy a llamar ABF, que F viene de foot, que es pie en inglés. Entonces nos quedan las derivaciones precordiales, que son las derivaciones horizontales, que dijimos que va de B1 a B6. Entonces, para generar estas derivaciones precordiales, a B1 lo vamos a buscar en el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. Entonces tenemos el paciente acostado y vamos a buscar el cuarto espacio intercostal que se va a encontrar entre la cuarta costilla y la quinta costilla. Vamos a ver un poquito antes de seguir con esto. Entre la primera costilla y la segunda costilla está el primer espacio intercostal. El segundo se va a encontrar entre la segunda costilla y la tercera costilla. El tercer espacio intercostal, el nombre lo está diciendo, es el espacio que hay entre costillas, se va a encontrar entre la segunda costilla y la tercera costilla. Y el cuarto espacio intercostal se va a encontrar entre la cuarta costilla y la quinta costilla. Entonces, B1 lo vamos a introducir en el lado derecho del esternón. Este es el esternón, ¿se acuerdan la clase de esqueleto humano? Bien, entonces vamos a ubicar a la derecha del esternón en el cuarto espacio intercostal. B2 lo vamos a colocar también en el cuarto espacio intercostal, pero del lado izquierdo del esternón. Ahora, vamos directamente a B4. A B4 lo vamos a ubicar en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. La línea medio clavicular es la línea imaginaria que nosotros marcamos a la mitad de la clavícula, en este caso, clavícula izquierda. Entonces, entre la mitad de la clavícula izquierda y el quinto espacio intercostal marcamos una línea y ahí es donde ponemos B4. Entre B2 y B4 vamos a colocar a B3. Ahora, B5 lo vamos a colocar
en el quinto espacio intercostal, o sea, siguiendo el mismo espacio intercostal del mismo lado, pero marcamos ahora una línea imaginaria a nivel de la línea axilar anterior. ¿Qué quiere decir anterior? Que es donde comienza la axila. Ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a ver bien. Y que se encontraría acá B5. Y B6 voy a seguir la misma línea horizontal, pero en vez de marcar una línea imaginaria al principio de la axila, lo voy a marcar en el medio de la axila. Y ahí es donde coloco B6. Entonces, antes de ver estas líneas imaginarias que les hablé anteriormente, que son la línea media axilar anterior y media, y la línea media clavicular, vamos a ver cómo se palpan estos espacios intercostales para poner los electrodos horizontales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el ángulo de Lewis. Si recuerdan, en la clase que tuvimos de esqueleto humano, hablamos sobre el esternón. El esternón es como la corbata del cuerpo, ¿sí? Donde estaba compuesto por un manubrio, un cuerpo y una apófisis sifoides aproximadamente a esta altura. Entonces, el ángulo de Lewis es la parte más externa cuando ocurre la unión del del manubrio con el cuerpo del esternón. Entonces, a la altura de este ángulo de Lewis se va a encontrar la segunda costilla, ¿sí? Entonces, en esta segunda imagen estamos viendo cómo a partir del ángulo de Lewis, si ponemos dos dedos entre medio, vamos a ubicar los espacios intercostales. Por arriba de la segunda costilla, el segundo espacio intercostal y por abajo el tercero y así sucesivamente. Los espacios son las depresiones que se encuentran en cada costilla, ¿sí? Y el ángulo de Lewis, o sea, la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón, lo vamos a sentir como una protuberancia, como algo que sobresale del esternón cuando nos palpamos. Ahora, esta forma de buscar el ángulo de Lewis para buscar los espacios intercostales no se puede realizar en todos los pacientes, porque no en todos los pacientes es palpable este ángulo. La otra forma que podemos buscar es, primero ubicamos las clavículas que están hacia los costados del cuello y la primera depresión que sentimos por abajo de la clavícula va a ser el segundo espacio intercostal y así sucesivamente buscamos hasta ubicar el cuarto espacio intercostal, el quinto y así sucesivamente para ponerlo, ¿sí? Acá a este nivel, como muestra en esta imagen, tenemos el 1 y el 2 que se encuentran al nivel del cuarto espacio intercostal y los siguientes sucesivamente. Bien, en estas imágenes de abajo vemos una vista anterior y una vista lateral de todo lo que es la caja torácica para ubicar lo que es la línea media clavicular y las líneas medias axilares y línea axilar anterior. Acá también le agregamos, para saberlo, las líneas paraesternales derecha e izquierda. Entonces, a este nivel nosotros vamos a encontrar el esternón. Entonces, las líneas paraesternales, para quiere decir al lado, o sea, al costado del esternón, son líneas imaginarias que se trazan al costado de los esternones. Entonces tenemos la línea paraesternal derecha y paraesternal izquierda. Ahora, la línea media clavicular, ubicamos la clavícula y a mitad de camino de la clavícula hacemos o trazamos una línea imaginaria hacia el tórax y tenemos la línea media clavicular. Y la línea media axilar y la axilar anterior la ubicamos en una vista lateral donde podemos ver que el comienzo de la axila va a trazar una línea axilar anterior hacia abajo y la mitad de la axila traza la línea media axilar. Bien, entonces este es el papel milimetrado donde se va a registrar el electrocardiograma. Cada cuadradito chiquito va a valer 1 milímetro por 1 milímetro y cada cuadrado grande va a valer 5 milímetros por 5 milímetros. El registro del electrocardiograma va a quedar registrado en dos ejes. En un eje horizontal, donde se va a medir el tiempo, y un eje vertical, donde se va a medir los voltajes en milivolts. Entonces,
En el eje horizontal, donde se mide el tiempo, que es en segundos, cada cuadradito chiquito va a valer 0,04 segundos. Entonces, si yo sumo 5 cuadraditos que valen 0,04 segundos, me va a dar un total de 0,20 segundos, que equivale a un cuadrado grande. Ahora, en el eje vertical, cada cuadradito chiquito me va a valer 0,1 milivolts. Si yo sumo 5 veces 0,1 milivolts, que es lo que equivale a un cuadrado grande, voy a tener un total de 0,5 milivolts. Y si yo cuento 2 cuadrados grandes, voy a tener un total de 1 milivolts. Ahora, otro concepto que también tienen que tener en cuenta es lo de línea isoeléctrica. Habíamos dicho que siempre que me decía la palabra iso, quiere decir que es igual. Entonces, si yo en el registro tengo una línea horizontal sin ninguna onda para arriba ni ninguna onda para abajo, o sea que es recta, quiere decir que es isoeléctrica. Y si yo tengo, por ejemplo, una deflexión para arriba, quiere decir que es positiva. Y si tengo una deflexión para abajo, quiere decir que es negativa. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a especificar un poquito más sobre las deflexiones. Entonces, como les decía antes, cuando nosotros vemos una línea horizontal totalmente recta, eso es una línea isoeléctrica, ¿sí? Cuando vemos una onda para arriba, como la estamos viendo acá, quiere decir que esta onda es positiva. Luego de esta onda, en este ejemplo, estamos viendo que la línea de vuelta se hace isoeléctrica. Y en un momento esta onda se va para abajo. Entonces quiere decir que es negativa. Estas ondas positivas o negativas las llamamos inflexiones o deflexiones positivas o negativas, según vayan para arriba o vayan para abajo. Entonces acá tenemos unos ejemplos que es lo que ocurre en un electrocardiograma. Por ejemplo, la primera onda, que se llama onda T, es una inflexión positiva porque va para arriba con respecto a la línea isoeléctrica. Acá tenemos el complejo QRS, donde tiene 3 ondas. Una onda que al principio se va para abajo, que es una inflexión negativa, luego una onda que se va para arriba, que es una inflexión positiva, y luego otra onda que de vuelta se va para abajo, y es una inflexión negativa, hasta que vuelve de vuelta a la línea isoeléctrica. Y después tenemos otro ejemplo, que es la onda T, que es una onda que de vuelta se va para arriba, y a esto lo llamamos una inflexión positiva. En el electrocardiograma también vamos a llamar, aparte de las ondas, vamos a ver que hay segmentos. Los segmentos son espacios entre las ondas y la otra onda, ¿sí? O entre una onda y un complejo. Entonces, acá en la primera imagen tenemos la primera onda, que va a ser la onda P, después un complejo que se llama complejo QRS, que después lo vamos a ver bien, y entre el final de la onda P y el principio del complejo QRS vamos a tener el primer segmento que se va a llamar segmento PR. Ahora, vamos a tener en este ejemplo, también que lo vamos a tener en un electrocardiograma, el segmento ST, que va a estar al finalizar, el complejo QRS, que son estas 3 ondas, la onda negativa, es la deflexión negativa, deflexión positiva y luego una deflexión negativa. O sea que al finalizar el complejo QRS y al comenzar la onda T, que esta va a ser la onda T, vamos a tener otro segmento que se va a llamar ST. Otra de las cosas que vamos a visualizar en un electrocardiograma va a ser un intervalo. Entonces, un intervalo es la sumatoria, de un segmento, que era el espacio entre una onda y otra onda, o entre una onda y un complejo, y a este segmento se le va a sumar una onda. Entonces, como ejemplos tenemos la onda PR, que va a ser
la onda P, o sea, va a ir desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Y después vamos a tener otro intervalo que va a ser desde el comienzo del complejo QRS hasta finalizar la onda T, que es esto. Entonces, acuérdense que un intervalo va a ser la suma entre un segmento y una onda. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en un electrocardiograma? ¿O qué es lo que vamos a encontrar? Va a ser onda P, un complejo QRS, la onda P lo visualizamos acá al principio, el complejo QRS, un punto J, después vamos a ver una onda T, que es un poco más ancha y más alta que la onda P, y después vamos a encontrar segmentos, el segmento PR y el segmento ST, que recién lo vimos en las diapositivas anteriormente, y los intervalos PR y QT. Bien, vamos a comenzar analizando cada parte del electrocardiograma. La primera onda que vamos a ver es la onda P. Es una deflexión o una inflexión positiva y corresponde a la despolarización de las aurículas. ¿Qué quiere decir eso? Que corresponde cuando el nódulo sinusal manda un impulso eléctrico para que las aurículas se contraigan. Entonces, esta primera inflexión positiva me va a marcar el paso de todo el ritmo cardíaco, del ciclo cardíaco. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el nódulo sinusal es el que marcaba el paso? Entonces, si nosotros vemos que esta onda P es más chiquita o se encuentra más pegada al complejo QRS o no está, quiere decir que hay un ritmo que no es normal. Bien, luego de la onda P vamos a ver un complejo que se llama complejo QRS, que va a tener una inflexión negativa, luego una inflexión positiva que va hacia arriba y luego de vuelta una inflexión negativa que va hacia abajo. Esto es la inflexión negativa primera, Q, la positiva R y la negativa S. Entonces, todo el complejo QRS va a equivaler a la despolarización de los ventrículos. ¿Y qué quiere decir despolarización en este caso? Que les llega el impulso eléctrico para que se contraigan. Entonces, el QRS va a representar la contracción de los ventrículos en sus diferentes partes, obviamente. Empezamos con la onda Q, que va a va a viajar un impulso eléctrico en el tabique interventricular. Después tenemos la onda R, que se va a despolarizar las paredes ventriculares, y luego tenemos la onda S negativa, que va a ser la base del ventrículo. Acá también podemos encontrar ciertas patologías, por ejemplo, si esta onda Q es muy larga hacia abajo, podría indicar de un infarto de miocardio. Bien, luego vamos a encontrar una onda T, que como dijimos es más alta y es más ancha que la onda P. Esta onda T representa la repolarización de los ventrículos. ¿Y qué quiere decir eso? Que quiere decir que el estado de contracción en el que estaban los ventrículos deja de estar, o sea, se va relajando los ventrículos, ¿sí? Entonces, la onda T representa la relajación de la masa ventricular. Y luego vamos a encontrar, en realidad no en un electrocardiograma común, una onda U, o sea que no debería ser visible esta onda U, y representa de vuelta la repolarización de las fibras Purkinje. Bien, entonces sigamos con segmentos e intervalos. Un segmento iba desde una onda hasta un complejo y un intervalo es un segmento más una onda. Empecemos con el segmento PR. Va desde la onda P, o sea, desde el final de la onda P hacia el comienzo del complejo QRS. Y lo que está marcando es el tiempo entre el nódulo sinusal y cuando empieza la despolarización ventricular, o sea, cuando empieza a despolarizar el músculo y el músculo empieza a contraerse. Después tenemos el segmento ST, que va desde el punto J, que el punto J es el momento
O sea, es el punto de unión entre el complejo QRS y el segmento ST. Punto J es acá directamente. Entonces, el segmento ST va desde el punto J y termina en la onda T, que es en el momento donde se empieza a repolarizar la masa ventricular, o sea, es el momento que empieza a relajarse el músculo ventricular. Después tenemos el intervalo PR, que empieza al principio de la onda P y termina al principio del complejo QRS. Y lo que te está marcando es el tiempo que conlleva en contraerse las aurículas hasta el inicio de la contracción de los ventrículos, ¿sí? Acuérdense que el comienzo de la onda P es el comienzo de descarga del nódulo sinusal. Entonces, al comienzo de la onda P y al comienzo de la onda del complejo QRS, todo eso en ese momento se da la contracción auricular. Y después tenemos el intervalo QT, que va desde el principio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y lo que me está mostrando en este intervalo es cuánto tiempo dura desde que los ventrículos se contraen, que es este primer segmento, que es el complejo QRS, hasta que los ventrículos se repolarizan, o sea, el tiempo que tarda en relajarse la masa muscular. O sea, es el tiempo de la sumatoria de la contracción muscular ventricular y la relajación muscular ventricular. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber nosotros para la clínica? Necesitamos calcular la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, entonces, es la cantidad de latidos que hay por minuto. Y un valor normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Si yo tengo más de 100 latidos por minuto, voy a tener taquicardia, y si tengo menos de 60 latidos por minuto, voy a tener bradicardia. Entonces, para esto hay técnicas fáciles. Una de las técnicas es la técnica de los 1500. Solo va a servir para los ritmos que son regulares, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es contar la cantidad de cuadraditos que hay desde una onda R hasta otra onda R. En este caso voy a tener desde este pico hasta la línea gruesa voy a tener 3 cuadraditos. Después voy a tener 4 cuadrados grandes que equivalen a 5 cuadraditos cada uno. O sea, voy a tener en total de esos 4 cuadrados grandes, 20 cuadrados chiquititos. Y del último cuadrado grande hasta el otro pico de la R voy a tener otros 2 cuadraditos. Y en total voy a tener 25 cuadraditos. Una vez que conté los cuadraditos chiquitos, agarro 1500 y lo divido por 25. Y ese total va a ser la respuesta a mi frecuencia cardíaca, que en este caso voy a tener 60 latidos por minuto, o sea que va a estar dentro del rango normal. Bien, otra de las técnicas es la técnica de 6 segundos y sirve para ritmos regulares e irregulares. Lo que vamos a hacer es contar cuántos complejos QRS va a haber dentro de 6 segundos, que equivalen a 30 cuadrados grandes. Entonces, un complejo QRS va a ser esto. Entonces, acá en este gráfico que hay 30 cuadrados grandes, vamos a contar 9 complejos QRS. Y a ese número 9 lo vamos a multiplicar por 10, que 10 es una constante. Y ahí vamos a obtener el valor de la frecuencia cardíaca, que va a ser 90 latidos por minuto. Bueno, chicos, con esto terminamos la clase. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta saben que estamos todas disponibles.